Jóvenes, buenas tardes con todos. A ver, me confirman si se escucha el audio, por favor. Listo. Listo, jóvenes, buenas noches con todos los presentes en la sala. Bueno, mi nombre es Derly de la Rosa. Conmigo vamos a llevar el tema del día de hoy, que es sobre plan de manejo ambiental. Bueno, es para seguir con el diploma de especialización, gracias al Instituto Peruano de Capacitación y al ingeniero Miguel por la puesta ahora. Bueno, muchachos, esta clase en realidad es súper sencilla. Espero que se entienda bien sobre este tema, que en realidad es muy importante cuando queremos abarcar en cualquier ámbito de trabajo. Para eso sí yo les pediría que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, pueden levantar la manito, pueden activar el audio o por último pueden escribir en el chat. Si es que tienen alguna duda o consulta o algo que no se ha entendido, pues me lo hacen saber con toda confianza, ¿ya? Eh, Como les decía, jóvenes, este tema sobre el plan de manejo ambiental en realidad es muy importante porque abarca de cierta forma un ámbito general, abarca sobre qué es lo que nosotros pues vamos a hacer, vamos a cumplir y por último, ¿no? ¿Qué obligaciones van a estar enmarcadas dentro de este plan de manejo ambiental? En la actualidad, jóvenes, todos los sectores productivos, todos los proyectos de inversión públicos, privados o de capitales mixtos están en la obligación de poder elaborar instrumentos de gestión ambiental antes de poder, pues, elaborar cualquier tipo de actividad. Y dentro de esta elaboración de los instrumentos ambientales, que por lo general puede ser una declaración de impacto ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental semi-detallado o un estudio de impacto ambiental detallado para los megaproyectos de gran magnitud, dentro de estos instrumentos vamos a encontrar un capítulo específicamente que habla sobre plan de manejo ambiental, ¿no? O sea, dentro de ese instrumento vamos a encontrar varios capítulos y uno en específico sobre el tema que vamos a llevar el día de hoy. Entonces, para ello, a ver, entonces para ello, jóvenes, vamos a tener o vamos a ver un poco sobre el programa de monitoreo ambiental, sobre el plan de contingencias, el plan de relaciones comunitarias, un plan de abandono y cierre, y una valoración económica de los impactos ambientales que es necesario conocer, ¿no? O sea, todo esto de acá, jóvenes, engloba justamente a que se estructure y se defina de forma adecuada un plan de manejo ambiental. Por decir ahora, hace poco, el OEFA ha empezado pues a solicitar a todas las empresas que estamos en operación, bueno, particularmente quienes habla trabaja en una empresa minera, y nosotros pues estamos administrando todo lo que es el cierre de pasivos ambientales, ¿no? Y dentro de este pasivo ambiental que están a mi cargo, tenemos 4 relaveras que ya pues los tenemos remediado, pero lo que el OEF está pidiendo es plan de contingencias, porque en la sierra pues este año las precipitaciones están muy fuertes a comparación del año pasado, ¿no? Que la precipitación ha estado en precipitación media. Ahora estamos en precipitación, este año estamos en precipitaciones altas, llegando inclusive al umbral naranja y en otros lados al umbral. Nosotros, por decir, donde yo laboro y tengo actividades, estamos en Cajamarca. Ahorita, bueno, pensábamos que ya estaba pasando las lluvias, pero nada, las lluvias están fuertes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el OEFA? El OEFA ha solicitado el plan de contingencia de todas las unidades mineras que se administran donde se administran relaveras. ¿Por qué? Porque la precipitación, jóvenes, ¿no? Uno cuando, por decir así breve, nada más para que no se entienda por qué es necesario. Cuando uno define y diseña las presas de relave, o en nuestro caso, hacemos el estudio para el cierre de estas presas de relave, entonces debemos hacer un balance hídrico, ¿no? ¿Y qué significa hacer un balance hídrico? Significa saber, porque, ojo, la relavera tiene agua, es un material semisólido, tiene un porcentaje de agua, entonces en algún momento pues esto va a tener que infiltrar y por lo tanto se tiene que hacer un balance hídrico para ver cuál es la cantidad de agua que genera, que infiltra, cuál es la cantidad de aguas de precipitación y si por A o B hay un río cerca, por ahí inclusive puede haber un tema de filtración, etcétera. Entonces se hace un balance hídrico de toda la zona y para eso pues se contempla en el tema de precipitaciones,
se contempla al menos un 20-30% de holgura, justamente para estos casos de eventualidades, que cuando hay lluvias fuertes o precipitaciones fuertes, que lo llamamos, esto de cierta forma no puede alterar el tema de la caracterización de las presas de relave, ¿no? Por si lo que está en operaciones, tranquilamente se puede romper la presa de relave y todo el relave se viene hacia la parte de ahí de los ríos, quebradas, etcétera. Por ejemplo, en el 2008 ocurrió derrame relaves en Ancash, el 2015 ocurrió derrame relaves en Huancavelica, ¿no? El 2021 hubo una presunción de derrame de relaves en Sauder. Entonces, para que eso no suceda, jóvenes, el OEFA te pide, pues, ¿cuál es tu plan de contingencia, no? Justamente para la época de lluvia que estamos ahora. Y el balance hídrico ahí juega un papel muy importante, ¿no? En nuestro caso, que estamos en cierre, debemos de hacer el balance hídrico para todo lo que es el tema de la remediación por capas, tener canales de coronación, derivación, hacer el mantenimiento post cierre, etcétera, ¿no? Justamente para que todo lo remediado pues no se vea afectado. Entonces el OEFA pide este tipo de instrumento, pide este tipo de documentación, y si tú no entregas este plan de contingencia, que forma parte del plan de manejo ambiental, tranquilamente te inician un proceso administrativo sancionador, un PAS OEFA, en este caso que está de 20 a 25 UITs de sanción, ¿no? 20 UITs es, ya se imaginarán, ¿no? Ahorita la UIT está a 5.150, multiplicamos por 20, en vez de pagar esa cantidad, ese dinero pues tranquilamente me puede servir para hacer mis trabajos y tener un buen plan de contingencia en la zona, ¿no? Entonces por eso, jóvenes, es importante saber, conocer, tener en cuenta nuestro plan de manejo ambiental. Es más, otro consejo más ahí antes de ingresar a todo esto, y les pongo dos situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ingreso a trabajar y ya la empresa ya está definida, está en operación, tiene todo ya cuantificado, etcétera? Bacán. Pero tú estás entrando recién a esa empresa, y lo que deberías hacer como consejo, lo primerito que deberías hacer es, pues, uno, pedir el instrumento de gestión ambiental, en este caso el estudio de impacto ambiental, el detallado, el semi detallado, el que tenga la empresa, y sobre eso buscar, uno, el plan de manejo ambiental. Otro, hay que buscar cuáles son los compromisos que está asumiendo la empresa, ¿no? Dentro del proyecto, porque, ojo, el OEFA lo que te va a revisar es cuáles son tus compromisos asociados, ¿no? Tus obligaciones ambientales fiscalizables. Entonces, eso lo vamos a encontrar. Y el otro, ¿por qué es importante conocer el plan de manejo? Porque, ¿qué pasa si sucede un derrame? ¿Qué pasa si por ahí sucede un evento de derrame de relave? ¿Qué pasa, jóvenes, si hay un conflicto social? ¿Qué pasa si hay un componente que tú quieres remediar y cerrar y no lo has declarado? Entonces, todas esas cosas, cuando uno no sabe, agarras tranquilamente el plan de manejo ambiental y ahí debe estar detallado. Profe, yo soy nuevo, no sé qué cosas se monitorea en esta empresa. Fácil, anda el plan de manejo ambiental, entra al programa de monitoreo ambiental y ahí vas a ver qué obligaciones tiene la empresa. Quizás tiene obligación solamente de monitorear agua, calidad de agua y calidad de aire, no lo sé. Otras empresas monitorean calidad de agua, aire, suelo, ruido ambiental, etcétera. Entonces, dependiendo a qué compromiso ha asumido la empresa, entonces tranquilamente tú vas a verlo. Y es más, ahí en el plan de manejo también está detallado cada qué tiempo vas a hacer el monitoreo. Tú puedes hacer monitoreos internos, ¿no? Que no son oficiales, pero el monitoreo oficial que tengo que presentar a la entidad competente, entonces ahí también está escrito. Entonces ahí ya tú vas a saber cada qué tiempo vas a hacer el monitoreo, cada qué tiempo vas a hacer el reporte de monitoreo a las entidades, a ANA, OEFA, MINAN, MINEN, dependiendo del rubro de la empresa. Entonces ahí lo vas a encontrar. Tienes un derrame de hidrocarburos y no sabes cómo actuar, fácil, entra a plan de contingencia de derrame de hidrocarburos y vas a conocer cuál es el paso a paso, cuál es la manera de proceder ante esta eventualidad no deseada. Entonces, todas las cosas, jóvenes, que nosotros necesitamos conocer desde el punto de vista ambiental para cualquier rubro, para cualquier empresa, lo vamos a encontrar dentro de nuestro plan de manejo ambiental. Y para los que son, y el otro ejemplo es cuando la empresa es nueva, ¿no? Cuando la empresa es nueva es mejor, ¿no? Porque cuando la empresa es nueva, tú vas a proponer en función a los impactos, en función a los aspectos, ¿no? Ambientales, a los impactos ambientales. En función a eso, tú vas a proponer, ¿no? Cuánto, cada qué tiempo se hace monitoreo, qué tipo de monitoreo hay que hacer, qué plan de contingencia vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro plan de relaciones comunitarias, cuál va a ser nuestro compromiso social, cuál va a ser nuestro compromiso ambiental,
qué componentes vamos a definir como cierre de minas o qué componente vamos a definir como pasivos ambientales, ¿ve? Y hacer una matriz para hacer una valoración económica, ¿no? Podemos utilizar la matriz de Leopold, podemos utilizar la matriz de aspectos e impactos, la matriz de Conexa. Entonces, cuando uno es nuevo y entra a un proyecto nuevo, mejor, porque ahí las cosas, inclusive tú misma las vas a tener que plantear. Y cuando tú entras a una empresa que ya está en operación, simplemente solicita el instrumento y solicita lo que está dentro del plan de manejo ambiental y cuáles son tus compromisos, y con eso, perfecto, joven, con eso vamos a culminar bien. Ya entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. En realidad es algo súper sencillo, ¿ya? Y vamos a empezar justamente por las estrategias de manejo ambiental, ¿no? Dentro de las estrategias jóvenes de manejo ambiental, es justamente lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Vamos a tener un conjunto de medidas que lo que normalmente requiere dentro del área ambiental es pues justamente prevenir, ¿no?, el impacto, minimizar el impacto, rehabilitar y eventualmente compensar los impactos ambientales negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el ambiente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En todo proyecto, de cualquier rubro, jóvenes, siempre va a haber impactos. O sea, alguien que me diga, profesor, yo tengo un proyecto donde no genera impactos, es mentira. Siempre vamos a tener impactos, ¿no? Pueden ser leves, moderados, severos, no lo sé, pero siempre va a haber impactos. Y lo que a mí me dice, ¿no?, dentro de la estrategia de manejo ambiental, dentro del plan, lo que yo tengo que hacer es, primero tengo que prevenir que no suceda ese impacto. Pero a veces, cuando se está operando, estamos en operación y lo demás, a veces, ¡pum!, sucede un evento no deseado. Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizar ese impacto. O sea, ojo, ya sucedió, ya se dio. Pero si ya se dio, entonces a nosotros, pues lo que nos queda es justamente minimizar ese impacto, porque ya se dio, ¿no? Entonces, ejemplo, voy a hacer un mantenimiento justamente de todos los vehículos de línea amarilla, ¿no? Excavadoras y todo lo demás a mantenimiento mecánico. Perfecto. Pero ojo, trabajen cumpliendo los estándares, procedimientos, ¿no? Hay que prevenir el impacto, ¿no? Pero a veces cuando están trabajando, ¡pum!, se derrama hidrocarburo al suelo. O sea, ya sucedió. Bueno, hay que utilizar el plan de contingencia, y hay que minimizar el riesgo. Hay que sacar la zona, hay que utilizar equí de emergencia, hay que utilizar las salchichas absorbentes de hidrocarburos, ¿no?, etcétera. Pero ya estoy minimizando el impacto que ha sucedido. Y por último, ¿qué debemos hacer? Como ya sucedió un impacto, ¿no?, ya se generó una alteración, en este caso al suelo, lo que me queda es rehabilitarlo, lo que me queda es remediarlo, porque ya sucedió. Entonces lo que tendré que hacer es sacar ese suelo, llevarlo pues a un sitio de una cancha en volatilización por el tema de hidrocarburos, y ahí pues tendré que colocar un nuevo suelo, un material de préstamo, ¿no?, o tierra fértil, dependiendo de la zona. Entonces lo que he hecho es estoy rehabilitando lo que en algún momento he impactado. O sea, el plan de manejo ambiental, jóvenes, en líneas generales es eso en realidad. Tú trabajas, generas impactos, perfecto, y si el impacto llega a suscitarse o llega a suceder, perfecto, minimízalo, pero no lo dejes, ¿no? Minimízalo, y una vez que lo has minimizado, recupera esa zona, recupera ese espacio, recupera ese ecosistema, pero hay que rehabilitar esa zona. O sea, eso es lo que a mí me dice justamente el plan de manejo ambiental dentro de las estrategias que vamos a manejar. El otro, joven, es hablar de la formulación de medidas, ¿no? Es fundamental hacer una buena identificación y caracterización de los impactos, ¿no? Así como en seguridad te dicen, ¿no? Señores, lo que primero tenemos que hacer es identificar el peligro. Si no identificamos el peligro, vamos a estar expuestos. Lo mismo sucede en la parte ambiental. Lo que debemos de hacer, jóvenes, primero es identificar cuáles van a ser los impactos que se van a generar a través del proceso de operación que se va a suscitar. Una vez que ya lo he identificado, hay que caracterizarlo, ¿no? Entonces, ¿eso en qué me ayuda? Me ayuda, uno, a poder conocer el impacto, a poder minimizar si es que llega a suceder ese impacto, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, de cierta forma, consiste, ¿no?, cómo, dónde y cuándo se manifiesta todo esto, ¿no? Y el otro, jóvenes, son los detalles de acción, ¿no? Ya lo que nosotros tenemos que hacer en función a los compromisos ambientales por parte del empleador, el cumplimiento en la certificación ambiental que hemos obtenido, y todo lo demás, ¿no? Para la elaboración de estas estrategias hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, el enfoque preventivo, ¿no? Como decía, siempre hay que prevenir. De que va a suceder, bueno, puede suceder, pero hay que tratar en lo posible de prevenir que llegue a suceder eso. Luego hay una propuesta en relación al impacto, hay que tener un horizonte
Ese horizonte tiene que ser a corto, mediano y largo plazo para establecer justamente las medidas que vamos a implementar, ¿no? Porque, ojo, hay impactos que tienen que ser atendidos de manera inmediata, hay impactos que tienen que ser atendidos en el mediano tiempo y hay impactos pues que pueden ser atendidos en el largo tiempo. O sea, igual hay que priorizar, ¿no? Hay que darle prioridad a los tipos de impactos que se van a suscitar y se van a tener en cuenta justamente dentro de las obligaciones que vamos a tener. Esta aplicación, jóvenes, lo vamos a tener desde un punto de vista de enfoque transversal. ¿Qué significa eso? Que aplica a todos los sectores, ¿no? Cuando hablamos de enfoques transversales, es que esto no solamente pues se aplica a un sector, aplica a una operación, aplica a un sector económico, no, aplica de manera general, ¿no? Así tú estés trabajando en lo que es sector minero, sector pesquero, hidrocarburos, energético, textil, ¿no? Etcétera. A las finales, este enfoque es transversal, aplica a todos, pero ojo, hay que tener en cuenta qué cosa. Para yo poder tener un plan de manejo ambiental y tener una buena estrategia, lo que yo debo de hacer primero es tener un buen diseño, una buena elaboración, una buena evaluación y hacerle seguimiento a ello. Si nosotros no hacemos seguimiento, jóvenes, a esos impactos que podrían suscitarse, créeme que se va a suscitar y cuando tú quieres actuar no vas a saber cómo actuar porque ni siquiera sabes qué tipo de impacto pudo haberse suscitado en ese momento. Por eso es bueno hacerle seguimiento a toda la cosa. Por eso, y estos jóvenes lo vamos a encontrar, como le decía al inicio, dentro de nuestro plan de manejo ambiental que forma parte del instrumento general, ¿no? En este caso del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta acá? Hay que tener en cuenta el enfoque estratégico, el enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático, el enfoque de manejo adaptativo, el enfoque de gestión participativa, ¿no? O sea, eso de ahí es clave para que esto llegue a suscitarse, ¿no? Hay que ver uno de cada uno, por si en el enfoque estratégico, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Dentro del proceso sistemático. Nosotros vamos a desarrollar o vamos a implementar desde los planes, ¿no? La elaboración de los planes, ¿no? De las estrategias de manejo ambiental, donde vamos a establecer qué cosa, cuáles son mis líneas de acción. Esas líneas de acción, jóvenes, son claves para poder tener estrategias, ¿no? Las medidas para poder alcanzar esos objetivos, implementar esquemas de monitoreo, evaluación, y que estos a la larga pues den cuenta de los logros y que se identifiquen los cumplimientos de una manera eficaz y efectiva, teniendo presente el comportamiento dinámico del ecosistema donde se va a trabajar, ¿no? El enfoque de género. Esta es una herramienta analítica y metodológica que permite integrar las diferentes necesidades, responsabilidades y preocupaciones, tanto de mujeres y hombres, en cada etapa de su ciclo de vida, ¿no? A manera de que esto pues sea de manera equitativa y justa, ¿no? Al momento de elaborar las estrategias de manejo ambiental, también se tienen que tener en cuenta, uno, la cultura respetuosa dentro de la organización. Hay que promover una cultura de respeto, las diferencias de género y la no discriminación. Eso ya por lo general las empresas ya lo tienen mapeado. Recursos humanos apoya bastante ahí para poder tener eso. El reporte y quejas, ¿no? Incluir canales para reportar o hacer alguna queja por discriminación, etcétera. La participación, ¿no? Hay que promover la participación tanto en hombres y mujeres en las actividades de los planes y programas ¿no? De las estrategias de manejo ambiental, ¿no? El enfoque intercultural, igual, ¿no? Al momento de poder elaborar las estrategias hay que tener en cuenta también el conocimiento, ¿no? Que significa contar con el personal que conozca la cultura local, o sea, la mano de obra no calificada, que domine la lengua indígena predominante. La comunicación es clave para promover actividades de comunicación en la lengua indígena predominante. Es por decir, ¿no? A veces, mira, por ser pequeño ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que se cae justamente el conflicto de Conga, que era la ampliación de Yanacocha y en Cajamarca, con la comunidad? Cajamarca de por sí es, pues, una región que se ha caracterizado por ser antiminera desde muchos años, ¿no? Ahora quizás están cambiando un poco el chip porque ya la minería pues, es al menos respetuosa con el medio ambiente a diferencia de años pasados, ¿no? Pero ¿por qué se cae el proyecto Conga Jóvenes? Por no tener esa comunicación directa. Contratan a un relacionista extranjero que hablaba otro tipo de idioma y cuando se reúne con la gente de la zona, con la gente de población, que inclusive algunos hablaban quechua,
no llegaron a ningún entendimiento. Había traductores, había lo que ustedes puedan pensar, pero al final después un traductor no es igual cuando tú hablas y tienes el mismo lenguaje de manera directa con las personas, ¿no? De la parte social o de la parte de la comunidad o caserío que están dentro de ahí. Es totalmente distinto. Entonces, uno debe tener un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que de cierta forma pues pueda llegar a comunicarse en un lenguaje al mismo nivel, no alturado ni tampoco por debajo, sino al mismo nivel de las personas para un mejor entendimiento y todo lo demás. La participación también es clave, es bueno promover la participación de grupos indígenas, ¿no? Asegurando la información y todo lo demás, ¿no? Los mecanismos igual, ¿no? Para poder identificar, alertar o atender situaciones que vulneren los derechos justamente de esta sociedad, de esta comunidad. Y ahora sí. El otro joven es el enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático. Como sabrán, nosotros estamos pues en un tema de cambio climático bien fuerte, justamente por el efecto invernadero, el calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Zonas donde no había sequías, ahora hay, zonas donde inclusive nunca había lluvias, ahora hay, entonces al menos todo esto está generando pues una vulnerabilidad no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces inclusive hay convenios, hay leyes por ahí, inclusive hay participación, convenciones, etcétera, ¿no? Por si hay una que es la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se promulga justamente esta ley, ¿no? La 3754, y que promueve esta norma que los instrumentos de gestión, planificación del desarrollo, de inversión sectorial, incluyan acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. En la actualidad hay empresas mineras grandes que ya de por sí justamente están dentro de esta adaptación. ¿No? Hablamos de Antamina, hablamos de Volcan, hablamos de Chinalco, Golfis, estas empresas grandes jóvenes, Antamina, no dentro, por decir, de sus compromisos ambientales está el tema de la mitigación del cambio climático, ¿no? Y yo no puedo decir, ¿cómo se mitiga o cómo podemos apoyar? Ponte uno, evitar la generación de los gases del efecto invernadero. Ustedes saben que el parque automotor, ¿no? Volquetes, camiones, camionetas, etcétera, más que nada los vehículos de carga pesada, que al momento pues de transportarse, transportar mineral, etcétera, parte de la combustión es pues generar gases del efecto invernadero, ¿no? Y lo que hacen estas empresas jóvenes es que aparte de echar combustible, le echan también por ahí unos urea o si no le echan algunos otros aditivos para que al momento que el vehículo produce la combustión y esta es liberada al medio ambiente, entonces esta reacciona con este aditivo que a la final después mitiga toda la cantidad, ¿no? de gases del efecto invernadero y por lo general solamente dispersa al ambiente lo que es este vapor de agua. Entonces ya con eso estamos mitigando la contaminación de dióxido de carbono, gases de nitrógeno, gases de azufre, etcétera. Entonces, jóvenes, estas empresas ya lo están haciendo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso de ahí, de cierta forma, ¿no? Ayuda a que justamente se pueda tener una adaptación al cambio climático, ¿no? Y acá también hay algunos ejemplos que se dan, ¿no? Ponte uno, la eficiencia energética, todo lo que es el tema, por decir, de eficiencia energética, eso es clave, protección y fomento de sumineros y depósito para gases del efecto invernadero, lo que les decía, modalidades sostenibles, ¿no? Promoción de modalidades sostenibles de explotación agrícola y forestal, ¿no? Y acá, Juan, por si hay algo bien, bien curioso, ¿no? Yo justamente leíamos el informe del OEFA del año pasado, y el OEFA ha determinado que uno de los suelos más contaminados en nuestro país es el tema, son los suelos del sector agrícola. Uno piensa, ¿no? No, en minería, el sector minero es el que contamina más los suelos. De acuerdo al informe del OEFA, no es así. De acuerdo al informe del OEFA, el que tiene los suelos más contaminados en la actualidad es el sector agrícola. ¿Por qué? Por el uso incontrolado, ¿no? De pesticidas, de otros insumos químicos que utilizan para
para acelerar el proceso, ¿no? El proceso de justamente de los tubérculos y hacen pues una sobreexplotación sobre ello, ¿no? Consumismo, básicamente para hablar de eso. Entonces, eso hace pues que queremos adelantar lo que normalmente esto se puede cosechar en 6, 7 meses, lo aceleran y esto se está cosechando en 3 y 4 meses, pero a través de, ¿no? De insumos químicos y otra cosa además, que a las finales eso que es lo que hace, le va quitando pues la fertilidad al suelo, ¿no? Y en algún momento el suelo va a perder toda su fertilidad y ese suelo pues se va a quedar como un suelo inerte, un suelo, ¿no? Que no tiene toda la composición rica en minerales y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso hace que el sector agrícola, ¿no? Esté dentro de los sitios que tienen el impacto directo al suelo de manera negativa, ¿no? Y ese informe no lo digo yo, lo dice la UEFA. El otro tema, joven, es energías renovables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con energías renovables, bienvenido para el tema de adaptación al cambio climático. La reducción de las emisiones, ¿no? Por decir un proyecto que yo visité hace 2 semanas, Casa Grande. Casa Grande es una empresa azucarera del Grupo Gloria que está en el pueblo de Casa Grande, valga la redundancia, en Trujillo, a 1 hora de Trujillo. Por decir esta empresa, ¿no? Lo que fabrica es pues azúcar refinada, azúcar rubia, azúcar blanca. Tiene grandes campos de caña de azúcar ahí sembrado. Pero ¿qué es lo que sucedía, joven? Esta empresa, justamente para poder procesar y sacar como producto final el azúcar, pues dentro de su proceso tenía que hacer la quema del bagazo. De ahí esta quema del bagazo a la final después generaba gases del efecto invernadero, monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases de azufre, gases de nitrógeno, y todo eso, estas emisiones se iban al ambiente, y el residuo que quedaba era ceniza de bagazo. A las finales, eso era un impacto que ellos por muchos años han generado, y ahora en la actualidad han cambiado de tecnología, ¿no? Justamente a eso hemos ido a ver para hacer el cierre de estos residuos de ceniza que lo tienen acumulado por más de 15 años. Entonces, pero nos hemos dado también cuenta que esta empresa lo que ha hecho es implementar lavadero de gases en sus chimeneas, ¿no? ¿Y qué significa tener un lavadero de gases en sus chimeneas? Que justamente al momento de producir estas emisiones, ¿no? De gases, de metano, dióxido de carbono y todo lo que les digo, estos gases al salir hacia la atmósfera, pero ahora ya no salen de manera directa, pasan por un lavador de gas. Y lo que hace este lavador de gas es atrapar estos metales, esta carga contaminante, ¿no? Estos gases contaminantes y solamente libera vapor de agua. Solamente libera vapor de agua limpia y todo el residuo de gases contaminados pues pasan por un proceso de lavado y a la final es el material o el componente que genera la contaminación pues queda reciclado, ¿no? Y se va hacia un tanque donde se almacena todo. Entonces, y ya no están generando emisiones, ¿no? Que de cierta forma pues tienen un impacto negativo hacia la calidad del aire, ¿no? Utilizar tecnologías, ¿no? Tecnologías de secuestro y almacenamiento de carbono, ¿no? Y otro tipo de tecnología que ayude justamente al tema del cambio climático. El enfoque también que nos enseña a estos jóvenes a proponer medidas, ¿no? Para poder adaptarnos, en poder eliminar, reducir, compensar la vulnerabilidad generada del proyecto, diseñar un plan de monitoreo, ¿ven? Sí o sí, y tener las medidas de reducción de riesgo, ¿no? En contexto al cambio climático que estamos hablando y la adaptación ante los impactos del cambio en el proyecto de plan de contingencia. Todo esto tiene que estar también dentro de mi plan de contingencia. El otro, jóvenes, enfoque manejo adaptativo, ¿no? ¿Qué significa esto, jóvenes? Mira, acá lo vamos explicando proceso. Cuando uno diseña la estrategia de manejo ambiental, hay que permitir que el manejo adaptativo del ecosistema, ¿no? Durante la adaptación al impacto, tiene que darse en la ejecución del proyecto de inversión, precisando qué cosa, mecanismos de seguimiento, control, retroalimentación y mejora continua, ¿no? El titular del proyecto, ¿no? El administrado, debe realizar el seguimiento a las medidas de manejo ambiental para poder adaptarlas y de acuerdo a la respuesta real del medio, con base en los datos de monitoreos ambientales, ¿no? Entonces, este proceso tiene que ser de forma iterativa, favorece una mejor toma de decisiones,
tiene una adecuada cuenta en las incertidumbres, reconoce la importancia de la variabilidad de los sistemas tanto sociales, naturales, y que éstas puedan adaptarse cuando los resultados de las acciones de gestión, ¿no? Las mitigaciones y otros eventos sean mejor entendidos. Por eso se llama enfoque de manejo adaptativo, ¿no? Uno se tiene que adaptar al proceso, ¿no? ¿Y qué cosas se tiene que tener en cuenta para el enfoque adaptativo? Uno, la documentación sistemática, ¿no? La documentación sistemática nos va a ayudar, jóvenes, bastante para poder implementar las medidas de manejo ambiental de manera adecuada. Hacer un análisis de los resultados, tanto de los planes y programas ambientales, evaluando qué tan eficaz, ¿no?, es al momento de su implementación con respecto al manejo de los impactos. Modificar o actualizar, ¿no?, que corresponde, estas deben modificarse o actualizarse las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y compensación de los impactos identificados que no están siendo manejados de manera adecuada. Entonces, a eso también se tiene que actualizarlo. El enfoque de la gestión participativa, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Acá tiene que haber una participación, se tiene que involucrar a todos. Acá se tiene que involucrar a las poblaciones locales, a los diferentes actores, a las estrategias, ¿no? Para poder tener unas estrategias claves de conseguir la efectividad de las medidas de manejo. Es por ello que las estrategias de manejo ambiental deben apostar por la gestión participativa durante su implementación, ¿no? Y al momento de elaborar esto, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Uno, la retroalimentación, o también conocido como feedback. Esto es clave para poder tener una información y un mecanismo muy bien implementado previo a la presentación del estudio de impacto ambiental. Los monitoreos ambientales, que también eso de por sí, sí o sí es un mecanismo que va a ayudar a la percepción, porque sí tenemos monitoreos ambientales participativos, ¿no? A veces, ¿qué dice la población, no? Dice, no, acá la empresa ha vulnerado, ha adulterado los resultados en favor a ellos y piensan que todo está bien cuando por acá el río viene contaminado, ¿no? Entonces, perfecto, hay que hacer un monitoreo ambiental participativo. Por lo general, jóvenes, en el compromiso, ¿no?, de los instrumentos son dos monitoreos ambientales participativos, uno en época de lluvia y otro en época de estiaje o época seca. Se invita a la población formalmente para hacer un monitoreo ambiental participativo donde, valga la redundancia, participa la empresa, la comunidad y el Estado, ¿no? Entonces la empresa contrata un laboratorio ambiental acreditado para hacer el monitoreo, ponte, ¿no?, calidad de agua, ¿no?, del río de la zona. Entonces, por lo general también el Estado a través de la UEFA o la ANA puede enviar un equipo, ¿no? Y por último, la población, si desean, pueden contratar también a otro laboratorio acreditado para que ellos también puedan tener y sacar una muestra del monitoreo. ¿Verdad? Al final es participativo. Es a vista de toda la comunidad, de toda la población, ¿no? Para que ellos vean cómo se realizan los monitoreos, porque en este caso, ¿no?, calidad de agua del río, de la zona, etcétera. Y entonces, para que justamente y ellos, cuando al momento de sentir desconfianza en los resultados, como les decía, pueden contratar su consultora, disculpen, su laboratorio, ¿no? Y ellos también pueden sacar una contramuestra. Y adicional a ello, el OEFA también puede sacar una contramuestra. Y a la final es el OEFA o la ANA, ¿no?, cualquiera de los dos, quien, dependiendo a cuál le compete el proyecto, la comunidad y la empresa. Mira, tengo 3 laboratorios, de los cuales se supone que los resultados no deben diferir mucho, ¿no? Y si por A o B difiere, algo está pasando, ¿no? Pero la intención es, en estos monitoreos ambientales participativos, justamente como el nombre lo dice, que participe la población, ¿no? Que participe para que verifique que todo se hace en base al marco normativo, ¿no? El otro, joven, es la transparencia, ¿no?, de la información. Una vez que salen los resultados, convocas una reunión y puedes mostrar los resultados, pues no justamente a todo, ¿no?, para asegurar la transparencia de la información, ¿no?, para que después no se diga que no, la empresa oculta información, no nos hace ver. Perfecto. Hagamos una reunión y ahí hay que mostrar los resultados, ¿no?, que manda el laboratorio. Y ahí veremos si existe o no existe impacto, ¿no?, en el río, la quebrada, el lago, la laguna, etcétera, ¿no?
Entonces, jóvenes, esa información tiene que ser lo más transparente posible. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿No? Contar con ciertos mecanismos a través de los cuales la población pueda hacer llegar su opinión, ¿no? Entonces, tranquilamente, ahí podemos hacer un enfoque de gestión participativa, involucramos a la población ante ello, ¿no? Y con ello más vemos que todo esto sea viable, ¿no? ¿Cuáles son los criterios generales para el diseño y la elaboración de la estrategia de manejo ambiental? Uno, que esto se elabora sobre la base de la identificación y caracterización de los impactos ambientales, ese es clave. La atención de los impactos potenciales y riesgos ambientales tienen que estar identificados, caracterizados y valorados, así como de los impactos residuales significativos en el plan de compensación ambiental. El titular debe probablemente en más de una oportunidad reevaluar los impactos ambientales, ¿no? Dentro de la caracterización de impactos potenciales. Y respecto de las alternativas, acciones, medidas, propuestas que conlleven a la reducción de la significancia del impacto, hasta que la misma caracterización de impactos residuales sea aceptable para poder elaborar mi estrategia de manejo ambiental. Jóvenes, ¿por qué acá hablan de la caracterización de impactos? Lo que pasa es que, a ver, mira, cuando nosotros desarrollamos ya el proyecto, ¿no? O tenemos pensado desarrollar el proyecto, como les digo, esto va a generar impactos, o sea, sí o sí va a generar impactos. Como le decía hace un momento, alguien que me diga de algún proyecto que no genera impactos, eso es mentira. Todos los proyectos generan impactos, por más leve que sea, pero generan impactos. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación o una caracterización de los impactos jóvenes, nosotros vamos a encontrar con tres tipos de impactos. Ojo, estamos hablando de impactos negativos, no de impactos, porque, a ver, para que también se pueda entender mejor. Cuando yo hablo de impacto, porque yo hablo de aspecto y hablo de impacto. Eh, Cuando yo hablo de impacto, jóvenes, así de manera general, hablo de una alteración que puede ser positiva o puede ser negativa, pero existe una alteración en el punto o en la zona. Entonces, si esta alteración es positiva, yo voy a hablar de impactos positivos, ¿no? O impactos ambientales positivos. Y si esta alteración es negativa, hablaremos de impactos ambientales negativos, ¿no? La pregunta es, si existiese impactos ambientales positivos, ¿tendría alguna repercusión? Ninguna, al contrario. A mí me conviene tener más impactos ambientales positivos. Ejemplo, recuperación de áreas degradadas, cierre de pasivos ambientales, recuperación de ecosistemas, etcétera. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy recuperando algo que en algún momento ha sido impactado. Impacto positivo, efectivamente, me conviene, ¿no? Entonces, lo que nosotros acabamos de evaluar, jóvenes, es la otra parte, los impactos ambientales negativos, ¿no? O los impactos negativos. ¿Por qué? Porque dentro de estos impactos negativos, jóvenes, la caracterización que vamos a hacer lo vamos a encontrar en tres, en tres modelos. Uno, o perdón, en tres categorías. La categoría número uno va a referir a los impactos negativos leves. La categoría 2 hace referencia a los impactos negativos moderados y la categoría número 3 hace referencia a los impactos negativos significativos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo los separo de esa manera. Y es más, ¿por qué me conviene separar a los jóvenes? Porque eso también me ayuda, por decir, si yo tengo la mayor cantidad de impactos negativos son leves, entonces yo podría elaborar una declaración de impacto ambiental un día. Si la mayoría de los impactos son impactos negativos moderados, categoría número 2, entonces a mí me compete elaborar un estudio de impacto ambiental semi detallado. Y si la mayoría de los impactos, ¿no? La mayoría de los impactos son impactos negativos significativos, categoría número 3, a mí me va a tocar elaborar un estudio de impacto ambiental detallado. Hasta para eso me sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder proponer qué tipo de estudio o qué tipo de instrumento voy a elaborar. ¿Ve? Depende de la categoría. Esa es por una parte. Y la otra, jóvenes, ¿no? Es que justamente cuando yo hago mi matriz de aspectos e impactos o la matriz de Leopold también, si ustedes quieren utilizar, lo que yo voy a hacer es caracterizar los impactos y voy a ver en cuál actividad voy a tener impactos negativos leves, impactos negativos moderados o impactos negativos significativos. ¿Ve? Y eso yo lo tengo que tener estructurado en mi plan de manejo ambiental
porque ojo, yo le tengo que dar prioridad, ¿no? En todos los rubros, ¿ah? Yo le tengo que dar prioridad a los impactos negativos significativos. ¿Por qué? Porque eso es lo peor que puede suceder, joven. Lo peor que puede suceder es un impacto negativo significativo. Y si yo no le doy la prioridad, tranquilamente puedo generar un daño más grande, puedo generar un impacto muchísimo más grande, con afectación no solamente al medio ambiente, sino también a la salud de las personas. Y esto pues ya conlleva que tranquilamente el OEFA venga y me paraliza toda la operación. Así de sencillo, ¿verdad? Por eso esa es prioridad, prioridad número uno. La segunda prioridad va sobre los impactos ambientales moderados. Todavía te dan chance a que tú puedas hacer un replanteo y puedas mejorar para poder reducir de este moderado a leve. Y si tienes impactos negativos leves, jóvenes, esa es prioridad número tres. Ese impacto pues tranquilamente se puede resarcir en cualquier momento, es leve, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces a esto le damos la última prioridad. ¿Me cuenta? Entonces, esos jóvenes a mí me interesa caracterizar a los impactos potenciales, a los que son impactos negativos significativos, porque ahí le tengo que poner el enfoque. Y mi plan de manejo ambiental, el enfoque tiene que estar para los impactos negativos significativos y tener controles, tener eh, todo un plan para poder, uno, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, para poder minimizar, ¿no? Para poder reducir todos los impactos y no generar uno más, uno de mayor importancia. Yo necesito conocer todo eso. Necesito tener mapeado mi plan de manejo ambiental, necesito hacerle seguimiento para minimizar ese impacto. Si yo dejo de darle prioridad a esos jóvenes, como les dije hace un momento, puede suscitarse una catástrofe ambiental y con eso tranquilamente cierro las operaciones de mi proyecto. Así de sencillo. Por eso hay que tener ciertos criterios justamente para elaborar, ¿no? Este plan de manejo ambiental o la estrategia de manejo ambiental, ¿no? Por acá también te da algunas pautas, ¿no? Primero, ciclo de vida del proyecto de inversión. Yo necesito conocer el ciclo de vida. Jerarquía de mitigación, eso es lo que les acaba de hablar hace un momento. Contenido mínimo de los planes y programas, ¿no? En función, jóvenes, al impacto negativo, significativo, moderado y leve, yo debo de tener un contenido mínimo, ¿no? Dentro de mi plan y programa para poder minimizar esos impactos. Tengo que tener la responsabilidad de cumplimiento de metas, correspondencia y proporcionalidad entre impactos y las medidas, y el uso de un lenguaje preciso, ¿no? Sobre la información completa sobre ese impacto. ¿Ve? Entonces acá vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. ¿Ve? Cuando hablamos de ciclo de vida de proyecto de inversión, el titular debe considerar que todo proyecto tiene varias fases, ese es de hecho. Por lo tanto, el diseño de las medidas para las fases tienen que aplicarse desde el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y el abandono o cierre, ¿no? O también conocido como plan de cierre, ¿ven? En relación a los impactos potenciales identificados. La jerarquía de mitigación, una vez que ya se ha identificado y se ha caracterizado los impactos potenciales, ¿no? Entonces, que se han generado en un proyecto de inversión, se deben establecer para estos medidas de manejo ambiental aplicando una jerarquía, ¿no? Entonces, primero, medidas de prevención para prevenir los impactos negativos de un proyecto. Medidas de minimización para que son dirigidas a poder reducir, mitigar o corregir la duración o intensidad de los impactos ambientales negativos que no pueden ser prevenidos. Las medidas de rehabilitación dirigidas a recuperar uno o varios elementos de las funciones del ecosistema que ya fueron alterados y que no pueden ser prevenidos ni minimizados. Y las medidas de compensación, ¿no? Dirigidas a mantener la biodiversidad y la funcionabilidad de los ecosistemas perdidos o afectados por los impactos ambientales negativos. La compensación se aplica en caso que pese a haberse prevenido, minimizado y o rehabilitado, persistan en tener impactos residuales. El otro, jóvenes, es el contenido mínimo de los planes y programas. Se determina considerando que las medidas se proponen van a ser de aplicación para los impactos ambientales como para las causas que lo generan. ¿Ven?
Tiene que haber objetivos específicos que deben denunciar la idea central del plan o programa de forma sucinta y objetiva, apuntando a los logros. Debe precisarse el espacio, la oportunidad en que se implementará el plan o programa, las actividades y o componentes del proyecto de cada uno de los planes o programas, el tipo de medida, etcétera, así como la etapa o fase en que se van a implementar. ¿Ven? Entonces, acá, jóvenes, uno, yo debo de definir cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el alcance, hasta dónde va a ser el alcance, ¿no? Que eso sí o sí tiene que ir como contenido mínimo dentro de los planes, ¿sí? Programa, ¿ya? La descripción detallada de las medidas, ¿no? Estas se van a describir en cada plan o programa a fin de cumplir los objetivos que se han señalado anteriormente, detallando los conocimientos, procedimientos, medidas planteadas, ¿no? Identificando sus causas y consecuencias. Para esto vamos a tener atributos como el lugar, el periodo, la frecuencia, los responsables y los indicadores, ¿no? Entonces, el lugar es el sitio donde se va a aplicar la medida. Ejemplo, una planta de chancado, una planta metalúrgica. El momento en que se aplica la medida durante la etapa de construcción, la periodicidad que se va a aplicar las medidas en el plan de manera mensual, quién va a ser el profesional responsable de implementar las medidas establecidas, bueno, en este caso como ejemplo, el jefe de seguridad y medio ambiente, y cuáles van a ser las variables de análisis que van a permitir hacer el seguimiento de las medidas de plan, por decir, los niveles de presión sonora diurnos y nocturnos establecidos en los estándares de calidad ambiental de ruido. Entonces, hay jóvenes, ¿no? Como contenido mínimo de los planes, ¿sí? Y programas, ¿no? Los indicadores, jóvenes, ¿no? Justamente esta parte última. Los indicadores van a ser variables que sí o sí se van a analizar. Entonces, esto nos va a ayudar a evaluar los impactos, ¿no? Que van a ejercer sobre él a fin de verificar la eficiencia, ¿no? Del plan y del programa si está bien ejecutado. El titular del proyecto debe elegir indicadores que permiten medir, cuantificar y comunicar, ¿no? Información relevante para la gestión ambiental del proyecto, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, jóvenes, los indicadores. Uno, la pertinencia, que permite describir la situación o fenómeno, ¿no? De determinado como objeto de la acción. La funcionalidad, que debe ser medible, operable y sensible a los cambios registrados en la situación inicial. La utilidad de los resultados y análisis, que deben permitir tomar decisiones. La disponibilidad y la confiabilidad. ¿Ve? Entonces, eso de ahí, jóvenes, ¿no? Va a ayudar dentro de los criterios mínimos, ¿no? Que debe ir ahí. Por si es dentro de los planes, ¿no? Acá por si tenemos ejemplo de los indicadores. Dentro del plan de manejo ambiental debe tener niveles de presión sonora diurna y nocturna, número de especies de flora y fauna amenazadas, calidad y fragilidad visual, cantidad de residuos sólidos generados, ¿no? Por día, por mes, por año, hallar la generación per cápita de todo eso, volumen de fluentes generados, ¿no? Cuando obviamente tengo plantas de tratamiento, de agua residual, de agua industrial, etcétera, y el número de personas capacitadas en la empresa. En lo que se refiere a plan de relaciones comunitarias, mis indicadores serán, pues, ¿no? ¿Cuál es el número de conflictos sociales que tenemos? ¿Cuál es el número de actividades de comunicación con los grupos de interés? El número de quejas recibidas, el número de quejas atendidas, ¿eh? Y en el plan de contingencia, ¿no? El número de incidentes ocurridos y controlados, el número de contingencia que se han controlado, ¿eh? Entonces, esos jóvenes, ¿no? Como ejemplo de qué indicadores debe ir por cada uno de los planes que tenemos en evaluación. El cronograma, ¿no? Que debe reflejar el cumplimiento de los objetivos, los recursos, tanto materiales y humanos, destinados al cumplimiento de las diferentes actividades. Responsable, la persona responsable del cumplimiento del plan o programa, el cual es elegido por el titular en su representación, ¿no? Presupuesto, debe señalar los costos proyectados para la ejecución del plan o programa. Debe haber un presupuesto también para él. Responsabilidad de cumplimiento de medidas. Acá también, jóvenes. Primero vamos a la implementación.
La implementación exitosa de los planes y medidas de las estrategias de manejo ambiental que requieren, ¿no?, justamente el compromiso de la gerencia y los empleados de la organización. Por ahí vamos a designar un titular que por ahí nos va a designar personal interno específico, incluido un representante o representante de la gerencia con líneas claras de responsabilidad y autoridad para los temas ambientales y sociales. Asegurar el titular, ¿no?, a los empleados y terceros con responsabilidad directa de las actividades pertinentes al desempeño ambiental y que estos sean competentes y tengan los conocimientos y las calificaciones necesarias para su trabajo. Entonces se tiene que, ¿no?, verificar a todos los impactos ambientales negativos, ¿no?, que se han identificado en la caracterización del impacto, cuáles son mis medidas, la prevención, la minimización, la rehabilitación y la compensación, ¿ve?, que enmarca de cierta forma el ciclo de la mejora continua, ¿no? El nivel de atención de los impactos que debe ser proporcional a su significancia. Y el impacto, ¿no?, que es una medida que debe incluir las áreas o poblaciones afectadas y que se apliquen durante el tiempo en el cual el impacto se manifiesta, ¿no? Uso del lenguaje preciso y de la información completa, ¿no? Redacción del contenido. Debido a que la estrategia de manejo ambiental contiene compromisos ambientales, los cuales son de obligatorio cumplimiento por los titulares del proyecto, la redacción de su contenido debe realizarse en modo indicativo. Para ello, la sintaxis debe evitar el uso del como condicional. Ejemplo, el manejo de residuos sólidos se realizará de acuerdo a, entonces ahí podemos, ¿no?, la norma técnica peruana, el decreto legislativo, etcétera, ¿no? Todos los efluentes serán tratados para que cumplan con los límites máximos permisibles, ¿no?, de agua residual doméstica, de agua de efluentes mineros, etcétera, ¿no? Evitar qué cosa, que el titular debe establecer compromisos específicos, evitando usar frases como en lo posible o de ser posible. Eso debemos de evitar en los compromisos, no debemos poner esas frases. Y en la verificación, el titular debe verificar que toda la información presentada en la estrategia tenga el nivel de detalle suficiente como para poder explicar claramente al evaluador y al fiscalizador en qué consisten los compromisos asumidos, ¿no? Entonces, esos jóvenes, ¿no?, por esta parte, y ahora vamos a ver sobre el programa de monitoreo ambiental. Acá, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Y a ver, continuamos, jóvenes. El programa de monitoreo ambiental, ¿no? Bueno, este programa de monitoreo ambiental también acá es clave, jóvenes. Este programa tiene como objetivo la evaluación periódica, ¿no?, de los indicadores, de los planes y programas en relación al cumplimiento de la normativa ambiental. Dependiendo del tipo de proyecto, puede considerarse al monitoreo de calidad ambiental, la biodiversidad y también el socioeconómico. O sea, dependiendo del proyecto, no quiere decir que en todos los proyectos sí o sí se va a tener que dar estos tres tipos, ¿no? O sea, primero hay que hablar en líneas generales y eso va a depender mucho del proyecto, ¿no? Por decir, eh, en calidad ambiental, ¿cuáles van a ser los lineamientos generales? Por lo general, este programa de monitoreo debe considerar los factores ambientales del medio físico: aire, ruido, vibraciones, emisiones, radiaciones, suelo, agua superficial, sedimentos, aguas subterráneas, efluentes, entre otros, ojo, según corresponda. O sea, no quiere decir que en un proyecto vas a medir todo, ¿no? Según corresponde el proyecto, sí o sí vas a tener que elegir con cuáles monitoreos del ambiente físico, del medio físico, vas a tener que monitorear, ¿no? ¿Qué vas a especificar? Las variables de análisis, los indicadores, hay que precisar los valores de referencia, la ubicación de las estaciones de monitoreo en coordenadas UTM, WGS84, y la frecuencia de toma de muestra, ¿no? Cada qué tiempo realizas el muestreo. Debe incluir mapas georreferenciados a escala adecuada en función a la envergadura del proyecto, de la ubicación de los puntos de monitoreo. Entonces, eso sí o sí tiene que haber. En lo que es biodiversidad, acá este programa debe considerarse el monitoreo de los factores ambientales del medio biológico, flora y fauna, ¿no? Aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y otros artrópodos y su biodiversidad
así como la hidrobiología, los ecosistemas y, ojo, también, según corresponde. No todos los proyectos hacen monitoreos de flora y fauna. Algunos sí, algunos no. Eso va a depender mucho del tipo de proyecto y la actividad que vas a realizar, ¿no? A veces acá nos topamos jóvenes, no, esta empresa no hace monitoreo de suelo, ¿por qué? Pero si no lo amerita, por algo así te han aceptado tu instrumento, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en función al marco normativo, en función al tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Se debe detallar el diseño muestral, los parámetros que van a ser monitoreados, ¿no? En la metodología de colecta, ubicación de las estaciones de monitoreo, también en coordenadas UTM, WGS84, esfuerzo y captura y frecuencia, entre otros, según corresponde. Debes incluir también mapas georreferenciados a escala adecuada de la ubicación de los puntos de monitoreo. En la parte socioeconómica, jóvenes, este programa debe considerar monitoreo de los factores ambientales del medio social, como cuáles: la vivienda, servicios, economía, demografía, cultura, educación, salud, uso de recursos naturales y entre otros, también según corresponda. En algunos corresponde, en algunos no corresponde. Eso va a depender mucho del tipo de proyecto, nuevamente. Debe describir los mecanismos o actividades de participación e información oportuna para con la población involucrada, la cual tiene por objeto la colecta de información de los indicadores. Ya, este programa también debe incluir indicadores para el seguimiento de la adecuada gestión social, incluyendo la efectividad de los programas sociales, transparencia de los procesos y, lo más importante, jóvenes, la prevención de conflictos, ¿ya? La prevención de conflictos sociales y socioambientales, ¿ya? Entonces, eso es con el tema de los programas de monitoreo ambiental. Dentro del plan de contingencias, ¿qué vamos a encontrar dentro del plan de contingencias? Tiene que haber un objetivo claro, preciso, ¿no? Con medidas de prevención y respuesta en caso de accidentes y o emergencias ambientales con el fin de proteger al proyecto y a todo su entorno. Debe considerarse las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente e infraestructura. El análisis de riesgo: para elaborar el plan se debe presentar el análisis de riesgo ambiental en el que se examinen los sucesos no esperados en la ejecución del proyecto, como son las ocurrencias de fallas en el diseño del proyecto. O sea, tiene que haber un análisis previo antes de. Y en los eventos, análisis como las provocadas por eventos de geodinámica externa, riesgo climático, vulnerabilidad del entorno, entre otros eventos que conlleve a la afectación del entorno. Ya, entonces eso también, jóvenes, hay que tener en cuenta. ¿Qué más va dentro del plan de contingencias? La identificación de eventos probables. Hay que precisar en lo posible escenarios de emergencia examinados en el análisis de riesgo ambiental. Los niveles de emergencia con base al análisis de riesgo a fin de establecer criterios. La notificación de emergencia, que debe detallar el procedimiento de comunicación de dicha emergencia. Acciones y protocolos, ¿no?, a realizar por el titular o el empleador para la atención de los impactos sociales producidos en las contingencias, como la previsión de agua, alimentos y la atención de la salud de las personas. Organización del equipo de respuesta, ¿no? Este debe indicar cómo estará conformado el equipo de respuesta y por quiénes está formado, así como sus funciones antes, durante y después de ocurrido el evento. Procedimiento de respuesta ante incidentes, ¿no? Describir un procedimiento para los eventos probables y niveles de riesgo desde la notificación de la emergencia y accionar del equipo de respuesta hasta la finalización del evento y reportes de incidente. Acá, jóvenes, ¿no?, para poder reportar un incidente, ¿ya?, ¿no?, como dice acá, se debe indicar el contenido del reporte, el cual puede incluir como mínimo identificación del evento, la fecha de ocurrencia, el lugar de la ocurrencia, actividad o actividades, componentes al evento y respuesta a la ocurrencia. ¿Qué es lo que te dice UEFA, jóvenes, cuando sucede un evento no deseado en temas ambientales, ¿no?
un impacto, una alteración, etcétera, la empresa debe de comunicar dentro de las primeras 24 horas, debe comunicar el reporte de incidente, ¿no? Que se ha suscitado. Y ahí tiene que activar su plan de contingencia de manera inmediata. Cuando en este caso el OEFA, una vez que tú comunicas, el OEFA, ¿no? Manda a verificar la zona. Y si tú en la zona no haces ningún trabajo, no has aplicado tu plan de contingencia, tranquilamente el OEFA te puede sancionar nuevamente. Ya entonces, bueno, cuando ocurre un evento no deseado, avisar dentro de las 24 horas al OEFA. Eso es lo que ellos te dicen. Avísame y activa tu plan de contingencia de manera inmediata. Eso es lo que me dice. Hay que identificar a los organismos de apoyo, los organismos del Estado que tienen competencias en relación a los eventos probables identificados, entrenamiento y simulacros, ¿no? Siempre debe haber simulacros o participar de los simulacros, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que se pueden desarrollar en coordinación con el programa de capacitación y sensibilización, ¿no? Entonces siempre se tiene que avisar. En el plan de relaciones comunitarias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El plan tiene como objetivo garantizar una relación armoniosa entre el titular y la población del área de influencia del proyecto durante la ejecución del mismo. ¿Cuáles son los documentos, no, o contenidos dentro del plan de participación ciudadana, el cual contiene los mecanismos de participación que el titular va a implementar durante la ejecución del proyecto? Por eso, antes, ¿no? O elaborando el instrumento de gestión ambiental, elaborando este plan de manejo ambiental, entra a tallar el plan de relaciones comunitarias, ¿no? Se hace un censo, por ahí se hacen encuestas, ¿no? Como ven en esta última fotografía, ¿no? El personal va a la zona de manera directa, reúne a la población, al caserío, a la comunidad, y por ahí va realizando sus encuestas que nos van a servir para poder conocer y saber y plantear un buen plan de relaciones comunitarias, ¿no? Porque si yo desconozco jóvenes, a la población, desconozco sus costumbres, usos y todo lo demás, ¿cómo yo podría plantear un plan de relaciones comunitarias si no conozco a la población dentro de mi zona de influencia directa y también dentro de mi zona de influencia indirecta? No sabría, ¿no? Entonces, por eso es bueno, ¿no? Encuestarlos, comunicarse, hablar, conversar, formar estas famosas mesas de diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, por acá tenemos unos lineamientos también para que lo tengan en cuenta. Si yo voy a hacer un programa de comunicación e información ciudadana, debo de describir los principios y políticas relacionadas a los diferentes actores sociales. Debo tener una política de gestión de conflictos, ¿no? Mecanismos para la identificación de riesgos. Debo precisar los canales de comunicación que se van a implementar con los grupos de interés. Debo precisar los procedimientos de atención, inquietudes, solicitudes y reclamos o quejas. Precisar los mecanismos de información sobre los impactos y medidas de manejo ambiental, y debe indicar el lugar y horario de atención de la oficina de participación ciudadana, si es que hubiese, ¿no? Ahora, si yo voy a implementar un programa de capacitación y sensibilización, uno, tengo que detallar la temática para que los colaboradores del proyecto internalicen al cumplimiento de los compromisos ambientales del titular. En temas, tengo que hablar de la inducción de la política ambiental de la empresa, ¿no? Si corresponde. ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Cuáles las medidas de manejo ambiental establecidas? ¿Y cuáles van a ser los mecanismos y acciones para la capacitación y sensibilización de la temática? Acá, jóvenes, es clave, ¿no? O sea, cuando uno va a hablar con la comunidad, la población, por lo general, a veces uno piensa que la población te va a rechazar. Tú tienes miedo de hablar del proyecto, tienes miedo de decirle cuáles van a ser los impactos, porque justamente ese miedo hace que tú sientas que la población te rechace, pero a veces no es tanto así, ¿no? Lo que acá la población quiere, jóvenes, es que tú le digas las cosas tal como son. Si tú le escondes algo y a la final no le has dicho y en algún momento llega a suscitarse eso que no le has dicho, ahí sí viene un problema. Pero si tú le dices las cosas como son y cómo se va a actuar,
Yo sé que la mayoría de personas se entiende, quizás no todos, pero la mayoría sí, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces sucede eso, jóvenes, ¿no? A veces yo voy con el ímpetu, señores, somos de la empresa minera tal, estamos acá dentro de la zona, ¿no? Donde también ustedes están en el territorio. Nosotros vamos a hacer una minería a tajo abierto o de manera subterránea, vamos a extraer, no sé, pues cobre, plomo, zinc, etcétera, ¿no? O sea, le hablas todo lo bonito, vamos a generar puestos de trabajo, ¿no? Vamos a tener un acercamiento a la población, etcétera, pues, ¿no? Entonces, y cuando alguien por ahí te dice, ya, está bien, señores, todo es bonito y todo lo que la empresa, pero la empresa me va a contaminar. ¿De qué manera me va a contaminar? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que te dicen, ¿ah? Normalmente. Entonces, lo que uno debería decir, y se lo digo por experiencia, es decirle todo lo bueno y todo lo malo. Señores, lo bueno es eso, lo que ya les acabo de decir. Vamos a generar puestos de trabajo, vamos a extraer es una mina polimetálica, ¿no? O oro, ¿no? No sé. Pero estos señores, ustedes sabrán que estos procesos pues llegan a generar impactos. Posiblemente vamos a tener presencia de aguas ácidas de mina, vamos a tener presencia de aguas residuales, vamos a tener presencia de material particulado, que es polvo, dentro de la zona por el movimiento de tierras, etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, le dices lo que hace y es lo que verdaderamente va a suceder. Pero también le dices la otra parte, ¿no? Que es cuál es el plan de contingencia que vas a utilizar, ¿no? Entonces, por esa parte, señores, es lo que va a suceder, es lo que se va a generar, pero queremos que ustedes estén tranquilos, porque nosotros también tenemos un plan de contingencia justamente para abarcar todo lo que les acabo de decir. Tenemos un programa de monitoreo, tenemos una planta de tratamiento para las aguas ácidas, tenemos una planta de tratamiento para las aguas residuales, tenemos una mitigación de riego tecnificado cuando se genera polvo en la zona, ¿no? Tenemos zonas acústicas para poder mitigar el ruido ambiental de la zona, tenemos un área de volatilización cuando ocurre derrame de hidrocarburos, ¿no? Al suelo, entonces ese suelo contaminado lo llevamos a la zona de volatilización, ¿no? Para que esto de cierta forma pueda mitigar. Tenemos un relleno sanitario donde vamos a disponer nuestros residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos que vamos a generar. Entonces, tú cuando le mencionas eso, cuando tú le dices también qué es lo que vas a hacer, de cierta forma le dejas tranquilo a la población. Por ahí uno o dos que van a seguir reclamando, pero la mayoría al menos se queda tranquilo porque tú le estás diciendo qué es lo que vas a generar y también le estás diciendo cómo lo vas a controlar. ¿Eh? Ahora, en el otro ya está de que si la planta cumple o no cumple los límites máximos permisibles, si ese riego es efectivo para la polución que se genera. No lo sé, pero ya al menos tienes un plan de contingencia, tienes una medida de manejo ambiental ya establecida, tienes tus mecanismos y todo lo demás. La idea es que tú trabajes para que eso se cumpla. Así de sencillo. El OEFA viene y te revisa, te fiscaliza lo que tú te has comprometido. Señores, acá en tu plan de contingencia para tu plan de tratamiento de aguas ácidas de mina es que cumplan los LMPs del Decreto Supremo número 010-2010 MINAM. ¿Cumple o no cumple? Ya, ese es un tema, ¿no? Si cumple, lo EFA te va a decir, ok, estás cumpliendo. Y si no cumple, señores, ¿sabes qué? No estás cumpliendo, algo está pasando, te voy a dejar una medida preventiva. Espero que en una semana se resuelva esto y si no, iniciamos un proceso administrativo sancionador. ¿Se dan cuenta? Todo eso va en función a tu plan de manejo ambiental. ¿Ve? Entonces, esto trabaja así, jóvenes, esto en líneas generales es así, ¿no? Es por eso que el OEFA no te va a revisar otra cosa, salvo tus compromisos ambientales que están dentro de tu plan de manejo ambiental. Lo demás no te va a revisar, salvo que por ahí encuentren un hallazgo, que ellos así lo llaman, hallazgo a la zona que no está dentro de tu instrumento, y ese hallazgo, pues te dirán, ¿no? Si, qué tipo de hallazgo es, qué medida preventiva van a tomar. O por último, ¿no? Tú también puedes apelar a que ese hallazgo que ellos han identificado no es de tu jurisdicción, no te compete a ti eso. Habría que deslindar responsabilidad, no lo sé. Pero ya al menos, ¿no? Hay mecanismos para poder defenderse. El otro joven es programa de empleo local, ¿no? Eso tiene que es clave.
debe señalarse los procedimientos para la contratación de mano de obra local. Se debe señalar cuáles son los perfiles mínimos de contratación de mano de obra calificada y no calificada, la oferta en número de puestos de trabajo para la comunidad campesina, comunidad indígena, centro poblado, que debe ser propuesta sobre la base de la información actual obtenida, ¿no? Entonces, eso de ahí, claro, no es que, ya señores, mañana todos vienen a trabajar, no, o sea, tiene que haber también procedimiento. Por decir, en minería, ¿no? Lo que normalmente hace, el 50% del personal es mano de obra no calificada directamente de la zona, el otro 25% es mano de obra calificada, ¿no? Profesional técnico, profesional universitario, y el otro 25% ya es, ¿no? De otras zonas que no son de la comunidad, pero que se requiere y se necesita justamente por la experiencia y todo lo demás, ¿no? Así más o menos, ese es uno, o sea, no quiere decir que esto ya sea el estándar, pero al menos pues ese es un indicador, ¿no? No es que se quiere ya, o sea, todo acá trabajan y no, o sea, hay que cumplir procedimientos, hay que cumplir perfiles mínimos, ¿no? Ahora tampoco le vas a pedir mucho, ¿no? ¿Sabe qué? Tiene la población, tienen que hablar mínimo inglés, francés, o sea, tampoco, ¿no? O sea, hay perfiles mínimos que se tienen que tomar en consideración, ¿no? Programa de apoyo al desarrollo local, ¿no? Esto va a comprender por sí los lineamientos que va a aplicar el titular para concretar un conjunto de actividades, proyectos o emprendimientos dirigidos a mejorar los diferentes aspectos de la calidad de vida de las poblaciones dentro del entorno del proyecto. Se debe precisar para cada actividad, proyecto o emprendimiento, ¿no? A tanto las autoridades sectoriales, regionales, locales y otros actores involucrados, ¿no? Conocidos como los stakeholders. Indicar el monto de la inversión, horizonte de ejecución a largo, mediano y corto plazo, y desarrollar o detallar los mecanismos que se van a implementar para asegurar que eviten sobornos o otro tipo de corrupción, ¿no? Acá jóvenes, por decir ya cuál es el compromiso de la empresa, eso va a depender mucho, ¿no? O sea, que señores, acá necesitamos una posta o un centro de salud, perfecto, ¿no? Para dar una mejor calidad de vida, construyamos un centro de salud. Señores, necesitamos mejorar las escuelas, no tenemos escuelas o tenemos una que está condicionada en precarias condiciones, perfecto. Si es que se llega a un acuerdo, ¿no? Con la comunidad, con las autoridades, ¿no? De la zona, entonces, tranquilamente se puede hacer proyectos. Ojo, esto está dentro de los compromisos que asume la empresa con la comunidad, la sociedad, etcétera. Así como el OEFA, jóvenes, tiene su parte ambiental, también tiene su parte social. Y lo que estas personas van a hacer una fiscalización desde el punto de vista social, para verificar también si la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo con sus compromisos, ¿no? Tal cual. El otro, programa de compensación social. No, acá va a poner mecanismos para llevar a cabo la negociación, ¿no? Ya ese es otro tipo de programa. Hay que negociar y hay que compensar a la población afectada por el uso de su área superficial, ¿no? O por el uso de las áreas donde las personas son afectadas de manera directa. Se debe detallar los criterios y la modalidad para negociación, establecimiento. Se debe detallar el procedimiento de la indemnización por los daños a las propiedades, el cual se implementará durante la ejecución del proyecto. El titular debe implementar un registro de compensación señalando el nombre del afectado, tipo de afectación y estado de compensación aceptada o en negociación, ¿no? O sea, se tiene que enmarcar todo, ¿no? Se tiene que detallar todo, ¿no? El programa de monitoreo participativo, eso es lo que les explicaba, ¿no? En el programa de monitoreo, ¿se acuerdan? El programa de monitoreo participativo, ¿no? Este tiene como objetivo involucrar de manera participativa a los grupos de interés, ¿no? Como decía, la empresa, la comunidad y el Estado, ¿no? Entonces, esto de acá, jóvenes, sí o sí se da para evitar cualquier tipo de conflicto, para evitar cualquier tipo de suspicacia. A veces no hay gente, pues, que por ahí dice, no, la empresa de noche bota sus relaves, ¿no? Entonces, bueno, hagamos monitoreo, ¿no? La empresa de noche bota sus aguas ácidas, perfecto, hay que hacer un monitoreo a toda la quebrada. Entonces, pero invitando a la población a participar justamente de estos programas. El plan de abandono cierre, ¿no? Lo que justamente por eso yo ahorita estoy enmarcado en este tema. Todo proyecto, jóvenes, cuando ya llega a su etapa final, empieza un tema
de la ejecución de su plan de cierre, ¿no? Ahora inclusive el plan de cierre ha cambiado, el proyecto, la ley de cierre ha cambiado, el reglamento de cierre de minas ha cambiado, por decir ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te dice, no? Por decir un ejemplo, ¿no? Eso también se aplica en otros proyectos también, ¿no? Por decir en minería, ¿no? Obviamente yo voy a hacer mi instrumento, ya me lo han aprobado, empieza mi etapa de construcción, ¿no? Voy a construir mis campamentos, mi planta metalúrgica, talleres, ¿no? Oficinas, comedor, etcétera, de todo, ¿no? Entonces, para poder empezar mi operación, para empezar operaciones. Y una vez que ya empiezo operaciones, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que me dicen? Yo puedo empezar con el cierre progresivo. ¿Qué significa el cierre progresivo? Que yo voy a ir cerrando algunos componentes, o sea, remediando algunos componentes, mientras la mina, o la minera todavía se encuentra en etapa de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a esperar hasta que la mina llegue a su final para recién remediar todas las zonas afectadas. Yo lo puedo estar haciendo de manera progresiva, cosa que cuando llega la parte final ya no hay mineral que extraer y la empresa ya llega a su etapa de cierre, entonces tengo que terminar de remediar todas las otras áreas que han sido afectadas en algún momento. ¿Cuál es el objetivo de cierre, joven? Cuál es el pensamiento de cierre? Dejarlo en las mismas condiciones o mejoradas. A veces no puedo decir, profesor, pero no lo puedes dejar en las mismas condiciones porque ya ese cerro te lo has tumbado. Tiene razón, perfecto, pero sí lo puedo dejar en mejores condiciones, puedo darle un uso alternativo, que es lo que por sí nosotros hacemos, ¿no? Nosotros hemos remediado 11 hectáreas de relave, dividida en 4 zonas, 4 relaveras. En la actualidad esas relaveras están remediadas, tenemos más o menos una capa de 2 metros de material encima de todo ese relave, por capas, remediación por capas, y en la parte ¿no? En la parte superior, hemos sembrado alfalfa, hemos sembrado trébol rojo, blanco, rey gras. ¿Y qué es lo que hacen las zonas ganaderas o las personas que tienen su ganado? Hacen pastoreo en la zona. ¿De qué estamos haciendo nosotros? Le estamos dando un uso alternativo a ese componente que en algún momento ha sido relajo. Ya, de eso trata, jóvenes, el tema de plan de abandono cierre, dejarlo en las mismas condiciones o mejorar, ¿no? Entonces ahorita hay todo un tema con el Ministerio de Energía y Minas, inclusive para que las empresas, si en algún momento se declaran en quiebra, en algún momento abandonan la zona sin realizar el cierre correspondiente, antes de que se apruebe su estudio de impacto ambiental, el Estado les pide una garantía, un fideicomiso. ¿Y para qué sirve este fideicomiso? Justamente para que les acabo de decir. ¿Qué pasa si la empresa se declara en quiebra? ¿Qué pasa si la empresa abandona? ¿Qué pasa si la empresa liquida y se va? Entonces, si la empresa quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Qué hace el Estado? Coge la garantía, coge ese fideicomiso que le cobró al inicio y con ese dinero empieza a remediar toda la zona que ha sido afectada en algún momento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, sí o sí, también este plan de abandono cierre, otro le llamamos plan de cierre, ¿no? Entonces, eso, de cierta forma, jóvenes, sí o sí, también se tiene que aprobar. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo hago mi estudio de impacto ambiental, voy a hacer mi plan de cierre de manera conceptual. Una vez que se apruebe mi estudio de impacto ambiental, el Estado me va a dar un año para poder presentar mi plan de cierre, ¿no? Al detalle, ¿no? Al detalle, ¿qué quiere decir? Con todas las actividades que se van a desarrollar. O sea, tienes plazo un año para que presentes ese plan de cierre. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Restauramos áreas que han sido intervenidas, descontaminamos, remediamos, reforestamos, revegetamos, recuperamos zonas que en algún momento pues han sido impactadas, rehabilitamos componentes, restauramos componentes, damos usos alternativos, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos plan de cierre, ¿no? Plan de cierre o plan de abandono, cierre, como le hagan otro caso. Si desean jóvenes, pueden visitar en LinkedIn, ¿no? Pueden ubicar a la empresa Sieman, que es donde yo trabajo, ya les dejé en el chat,
Lo ubica en LinkedIn, ahí tenemos, ahí posteamos, bueno, el área de comunicación se encarga de postear todo sobre el tema de remediación, así que si quieren saber un poco cómo se remedian pasivos ambientales, tranquilamente pueden ingresar a LinkedIn y seguirnos para que puedan saber cómo se hace la remediación en toda esa zona. Nosotros tenemos 444 componentes entre bocaminas, desmonteras, chimeneas, tacos, rajos y relaver. Tenemos 444 componentes, de los cuales ya hemos remediado un 80%. Este año tenemos planificado remediar un 90 o 92% y el otro año terminar al 100% con los componentes que faltan. Entonces, jóvenes, eso habla justamente de los planes de abandono cierre, ¿no? Primero hay que tener acciones, luego hay que desmontar todo, hay que romper todo, hay que retirar con maquinaria todo lo que se ha roto, se ha destruido. Y en la cuarta etapa del ecosistema ya empezamos a referenciar y a georreferenciar la zona para ver qué tipo de remediación se va a hacer, porque ojo, remediar una relavera es distinto a remediar una bocamina y es distinto a remediar una desmontera, que cada uno tiene su procedimiento, su tipo de remediación. En el 5 ya se restauran las áreas intervenidas, ¿no? Se rehabilita, y en el 6 ya le das otro tipo de acciones, ¿no? Usos alternativos, o lo dejas ahí a perenne, ¿no? Nosotros, por decir, como le decía, no tenemos las relaveras como usos alternativos, y tenemos una bocamina, ¿no? Alrededor de más o menos unos 800 metros de profundidad, donde lo utilizamos como una mina escuela, ¿no? Tenemos visitas y cuando vienen las visitas, pues entramos a esa bocamina para hacerles conocer, hacerles un recorrido, ¿no? De todo lo que antiguamente pues la minería se suscitaba en esos puntos, ¿no? Entonces, por eso le digo, visiten ese Sieman en LinkedIn y ahí pues van a encontrar todo lo que nosotros hacemos en Campamento en función a lo que es nuestro plan de cierre, ¿no? En este caso de cierre de minas y cierre de pasivos ambientales mineros. Y por último, jóvenes, la valoración económica de los impactos ambientales, ¿no? Esto también es clave. ¿Por qué es clave, jóvenes? Porque necesitamos conocernos, necesitamos hacer una valoración a estos impactos ambientales. Para eso debemos de tener un registro de los impactos ambientales identificados después de las medidas de mitigación en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, esto por lo general deben de ser impactos negativos, significativos, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Ejemplo, por decir, de un proyecto de explotación minera, de un proyecto que esté en operación, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Cuál es mi componente? El suelo. ¿Cuál es el impacto? La pérdida de suelos destinados para la agricultura. ¿Cuál es la descripción? El proyecto realizará movimiento de tierra, de los cuales producirán afectación a los suelos donde se realizan actividades agrícolas. Y es cierto, ¿no? Si yo quiero construir mi planta, quiero construir mi campamento, quiero construir los talleres, de cierta forma voy a hacer un movimiento de tierra, voy a desbrozar todo el topsoil que se encuentra ¿no? en la primera capa del suelo, y a las finales, pues, ¿por qué? Porque tengo que construirme. Cuando ya llega mi etapa de cierre, derrumbaré todo lo que he construido y remediaré, voy a rehabilitar esa zona, ¿no? Para poder recuperar esa parte del topsoil que anteriormente estaba antes del proyecto. Pero por decir hasta acá, ¿qué tipo de significancia es? Negativa. ¿Por qué? Porque voy a mover voy a desbrozar, como les digo, ¿no? Voy a retirar toda la capa de topsoil del suelo. Otro componente, la flora, pérdida de pastizales, tránsito de maquinaria y operaciones de instalación van a remover los pastizales del área del proyecto. Acá también yo puedo agregar, jóvenes, fauna. ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser la migración, ¿no? La migración de especies de fauna. La descripción, debido al ruido de las maquinarias, de las operaciones, de la planta concentradora, etcétera, ¿no? La fauna que hay en la zona migra a otro ecosistema, migra a otro lado, justamente porque ellos tienen el oído mucho más sensible que las personas,
¿no? Y entonces eso hace pues que ellos se vayan a otro lado, ¿no? Entonces hay una pérdida de ecosistema también en esa zona. En la parte social, por decir, disminución de ingresos agrícolas, el proyecto afectará áreas destinadas a la producción agrícola. ¿Qué impacto? Negativo, significativo. Entonces, de esa forma, jóvenes, se tiene que empezar a seleccionar los impactos negativos, a darle una valoración a todos. Una vez que hemos identificado los impactos ambientales negativos significativos, se procede a determinar la relación entre estos a fin de evitar una doble contabilidad, ¿no? Entonces, en función a esto que yo ya lo he identificado, paso a una segunda etapa, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Del grupo uno, esto justamente, la disminución de ingresos agrícolas es consecuencia de la pérdida de plantaciones agrícolas, la cual es originada por la pérdida de la fertilidad de los suelos, falta poner acá, ¿no? Destinados para la agricultura, ¿no? En el punto 2, la disminución de ingresos de actividades de ganadería es consecuencia por la pérdida de pastizales, la cual es originada por la pérdida de suelos destinados a la ganadería. Obviamente, porque ¿no? Hay un movimiento de tierras en nosotros. El grupo 3, pérdida de bosque primario, ¿eh? La deforestación de los bosques, justamente para abrir caminos, para construir, etcétera. Entonces, jóvenes, seguido eso, ¿no? Cuando ya tenemos las relaciones entre los impactos negativos, se analiza cómo estos impactos afectan al bienestar de las personas, ¿no? Por decir esto, ¿no? De la pérdida de bosque primario, ¿no? Reducción de la producción agrícola afecta a quién? A los agricultores. La reducción de la ganadería afecta al bienestar de las personas dedicadas a este tipo de actividad. Por si Cajamarca, ¿no? Por si nosotros siempre estamos en Cajamarca. Acá jóvenes, Cajamarca pues es una región recontra ganadera, ¿no? Allá ustedes saben que los ganados que tienen para producir leche y sus derivados, un montón, ¿no? Entonces, pero si no tengo los pastizales, no tengo la capacidad para poder remediar esas zonas, porque al contrario voy a destruir, entonces eso afecta justamente a las personas que están dedicadas a este tipo de actividad. ¿Se dan cuenta? El otro, la reducción y almacenamiento y captura de carbono, ¿no? La reducción del almacenamiento y captura de carbono afecta a las comunidades nativas tituladas a no poder entrar en el esquema de transferencias directas condicionadas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático. Entonces, jóvenes, acá nos vamos a la otra tabla. Agentes impactados, agricultores. ¿Cuál es el impacto? Reducción de la producción agrícola. Tipo de valor, uso directo. Ganaderos, reducción de la producción ganadera. Tipo de valor, uso directo. Comunidades nativas tituladas. ¿Cuál es el impacto? Reducción del almacenamiento y captura de carbono. Tipo de valor, uso indirecto, ¿no? ¿Por qué uso indirecto? Porque ya este almacenamiento y captura de carbono, eso va a depender de otro factor más, ¿no? A diferencia de esto que el agricultor depende de la agricultura, los ganaderos dependen de la ganadería. Y acá las comunidades nativas no necesariamente dependen de eso, al contrario, esto va a depender de otro factor para que recién se pueda reducir el almacenamiento y captura, ¿no? Del carbono que se va a dar, ¿no? Monóxido y dióxido en su composición. Por eso es de uso indirecto, ¿no? Entonces, por eso esta tabla es importante, justamente para ir enmarcando todo. Para cada relación de impactos, persona, sociedad, en el área de influencia del proyecto, se utilizará el método más apropiado de valoración económica. Algunos criterios referenciales para la elección del método de valoración, acá lo vamos a tener. Por decir, método de valoración, no precio de mercado, tipo de valor, uso directo. Condiciones necesarias, bienes que se transan en el mercado y la información requerida es, pues, ¿no? Los precios, cantidades y costos. Ejemplo, madera, productos agrícolas y los productos pecuarios, ¿no? Enfoque basado a costos. Esto va a tener un uso directo y un uso indirecto, ¿no? Propuestas técnicamente factibles a ser implementadas.
de existir la evidencia que las personas o la sociedad tienen intención y capacidad de efectuar el gasto, la información que se requiere, la disposición confiable sobre los costos, y un ejemplo, gasto de filtración de agua contaminada, por decirlo. ¿No? Entonces, esto, por decir jóvenes, ¿no? Es un enfoque que va a estar basado en costos, ¿no? Acá todavía debe existir la evidencia si es que se tiene la intención y la capacidad de efectuar el gasto, ¿no? Si no, no estamos hablando de nada, ¿no? Y otro, que debe haber propuestas técnicas factibles. Muchas de las propuestas se caen porque técnicamente hablando es inviable, ¿no? Entonces, por eso acá las propuestas técnicas factibles tienen que ser viables y bien implementadas para que eso se pueda dar sí o sí, ¿no? Cambios en la productividad, tipo de valor, uso directo. Condiciones, los bienes y servicios ambientales se deben de constituir en insumo de los productos de mercado. ¿Qué información requiero? Función de producción, ejemplo, efectos de la calidad del agua sobre la producción agrícola. ¿Ven? Cambios en la productividad. Costos de viaje. Este también es de uso directo. Existencia de beneficios recreacionales de un lugar. ¿Cuál va a ser la información que se necesita? Costos incurridos en el viaje, costos de oportunidad del tiempo, los sustitutos. Ejemplo, visitar el Parque Nacional del Mano, ¿no? Áreas naturales protegidas, por ejemplo. Los precios hedónicos, ¿no? Uso directo e indirecto. Los bienes y servicios ambientales son atributos que caracterizan a un bien de mercado. La información de los atributos, precios del bien de mercado, valor de los precios en zonas diferenciadas por la calidad ambiental, ¿no? Valoración contingente, uso y no uso. La condición es un bien sin mercado. Información requerida, utilización de encuestas donde se presenta un escenario hipotético. Ejemplo, disposición a pagar por la conservación de una especie en peligro de extinción, ¿no? Por decir, esta valoración contingente se da mucho en áreas naturales protegidas por el Estado. Y además, no deberíamos hablar de conservación de una especie en peligro de extinción, al contrario. Nosotros en nuestro Perú, jóvenes, está catalogado pues dentro de los países que tienen una conservación de especies endémicas, ¿no? A diferencia de otros países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros acá en Perú tenemos especies tanto de flora y fauna que solamente existe en nuestro país y no existe en otro lugar del mundo. ¿Ve? Entonces, eso de ahí debemos de cuidar, ¿no? Eso de ahí se debe de conservar. Eso no debe entrar ni siquiera por valoración contingente, pero lamentablemente hay pues personas que no entienden eso y hacen pues caza fortuita de estos animales o especies endémicas, y lo peor de todo es pues que lo venden en el mercado negro, ¿no? Y eso no debería darse. Entonces, jóvenes, ya para ir cerrando, eh, dentro de los métodos de precios de mercado, la pérdida de producción agrícola que afecta a los ingresos de los agricultores podría estimarse mediante la aplicación del método de precios de mercado. Los productos agrícolas tienen información de mercado como precios, costos, rendimientos, entre otros, que se pueden considerar en la estimación económica del impacto ambiental. Mientras que la evaluación del impacto viene a ser una de las consideraciones relevantes en el proceso de estimación del valor económico y que esté referente al periodo de duración del impacto sobre el bienestar de las personas. Esta duración no necesariamente coincide con la duración de vida del proyecto. Ojo, a eso se hay que quedar en claro, ¿no? Como dice, esa duración no necesariamente coincide con la duración de vida del proyecto. La duración de vida de un proyecto puede ser de 20 años, 30 años, 35 años, dependiendo, ¿no? De la reserva que se va a tener, y en función de eso, pues no necesariamente va a coincidir, ¿no? Con todo eso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso hay que tener en cuenta cuando elegimos los métodos para poder valorar y estimar los valores en lo que son los impactos ambientales. Y para terminar, muchachos, como pueden ver, dentro del plan de manejo ambiental, básicamente pues se engloba todo, ¿no? Entonces, por eso al inicio les decía, es bueno que cuando uno ingrese a una empresa, tú eres nuevo, estás recién has ingresado, solicita el instrumento de gestión ambiental.
lee un poco el estudio de impacto ambiental, ubica dónde están los compromisos ambientales, dirígete al anexo donde está el plan de contingencia, ahí vas a encontrar todo, ahí vas a encontrar el paso a paso de qué hacer y qué no hacer, ¿no? En todas las actividades ambientales que se manejan dentro del proyecto, ¿no? Que puede ser minero, puede ser un proyecto de hidrocarburos, puede ser un proyecto energético, etcétera, ¿no? Ese plan de manejo ambiental es transversal para todo tipo de proyectos, ¿no? Todo tipo de rubros, ¿no? Alguien puede decir, profesor, pero eso solamente aplica a minería, ¿no? Yo trabajo en hidrocarburos, ¿no? También aplica. Profesor, yo trabajo en el sector produce, textiles, aplica, muchachos. Quizás de diferente manera, quizás de diferente forma, quizás menos, con impactos no tan significativos, pero a la final el plan de los planes ambientales sigue siendo lo mismo, ¿no? El plan de manejo ambiental sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, lo único que cambia es pues el contenido, lo único que cambia es, pues no sé, no ponte, yo trabajo en textil, tengo 4 puntos de monitoreo, a diferencia que yo trabajo en minería, tengo 20 puntos de monitoreo, ¿ve? Quizás es más macro, no lo sé, pero a la final le sigue siendo un plan de manejo ambiental. Ocurre un evento no deseado, activamos el plan de contingencia de manera inmediata, vayamos a nuestro plan de manejo ambiental para ver qué es lo que vamos a hacer o qué se debe hacer cuando ocurre este evento no deseado. ¿Sí? No se trata de que cuando ocurre un evento no deseado lo miro, lo veo y me voy. Al contrario, jóvenes, tiene que haber una respuesta inmediata desde el punto de vista ambiental, activar el plan de contingencia, ¿no? Como se dice. Por eso de ahí es clave para poder determinar todo. Y listo, muchachos, con esto estamos terminando nuestra sesión de hoy. Ya, no sé si por ahí hay alguna duda, alguna consulta, algunas preguntas. Pueden activar el audio, tenemos unos minutos todavía, pueden activar el audio, pueden escribir por chat, no hay problema, ¿no? Espero que todo haya quedado claro, jóvenes, pero igual no sigan, si por ahí se consiguen algunos estudios de impacto ambiental, busquen la parte de plan de manejo ambiental para que vean, ¿no? Cómo se elabora y cómo se detalla ese contenido, ¿no? Ana, muchas gracias por todo claro por mi parte. Perfecto, Ana. No sé si alguien más de la sala jóvenes tiene alguna duda, consultas, ¿no? Como le digo, si quieren enfocarse o visualizar cómo es un plan de cierre, un plan de abandono, un plan de remediación, ubiquen a la empresa donde trabajo en LinkedIn y ahí van a encontrar toda la información sobre remediación. Y si quieren tener información, nos escriben por ahí y nosotros podemos facilitar alguna información sobre todo lo que se refiere al cierre de minas y a la remediación de pasivos ambientales mineros. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Bueno, si no hay ninguna consulta, como dice su compañero, espero que haya quedado todo claro. Gracias, Ana, por el mensaje. Y nada, muchachos, igual, si hay alguna duda o consulta, está el ingeniero Miguel, que es el supervisor también para que le pueden hacer llegar a él las consultas, ¿ya? Así es que, nada, yo les agradezco la participación, les agradezco este pequeño espacio y tiempo que se han dado. Siempre es bueno especializarse, compartir un poco de estas experiencias con ustedes, que recién son jóvenes y van aprendiendo, escalando paso a paso. Y nada, muchachos, es que gustoso haberlos tenido en esta sesión. Esperemos encontrarnos más adelante o en otro momento, Dios mediante. Si es que nada, jóvenes, gracias por la participación. Terminamos la sesión en este momento y los que desean pues ya pueden estar retirándose y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Ya, muchísimas gracias, Juan. Gracias, ingeniero. Excelente todas las clases que nos ha dado. Hasta luego. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes, más bien. Igual, cualquier cosa me encuentran ahí en el LinkedIn de la empresa. Está bien, docente. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego.